Buenos días con todos, soy Diego Taboada de la empresa Sain Consulting y el día de hoy les brindaré una clase técnica denominada Variación de las propiedades de diseño en amortiguadores de fluido viscoso. El objetivo de esta clase es mostrarles cómo es que la AC722 agrupa estas variaciones y al mismo tiempo entender cómo influyen dichas variaciones de propiedades en el diseño de una estructura que tenga esta tecnología. Nosotros en una clase anterior ya hemos brindado algunos aspectos preliminares para el diseño con estos dispositivos. Esta clase la pueden encontrar en la página web de Sain Consulting y a continuación les voy a mostrar ya la presentación correspondiente a la clase del día de hoy, ¿no? Como nosotros hemos indicado en clases previas, el comportamiento de un amortiguador de fluido viscoso está determinado principalmente por esta ecuación constitutiva, que es F igual a C por B a la alfa, ¿no? Donde F viene a ser la fuerza que desarrolla el amortiguador de fluido viscoso, C viene a ser el coeficiente de amortiguamiento, B la velocidad con la que se mueve el dispositivo y elevado a un exponente al. ¿Ok? Eh, la curva teórica constitutiva está en función a esta gráfica que ven al lado derecho y al mismo tiempo uno puede encontrar algunas propiedades complementarias como la energía disipada por ciclo, que a su vez me puede conllevar a calcular el amortiguamiento efectivo que proporciona el dispositivo, ¿ok? Entonces, nosotros nos guiamos para el diseño con esta ecuación constitutiva F igual a C por B a la alfa. Ahora, ¿cómo es que las propiedades que hemos mostrado anteriormente se ven influenciadas por algunos aspectos externos al diseño teórico o al diseño nominal del dispositivo? La norma ASC 722 agrupa estas variaciones en tres componentes principales. Por un lado, se entiende de que al fabricar estos dispositivos, por la diferencia de materiales que se utilizan, ¿no? Por el proceso mismo de maquinado y ensamblaje de los dispositivos, va a sufrir ciertas variaciones de propiedades por el tema de manufactura, ¿no? Y en este caso, la norma SC722 denomina a estas variaciones como un factor lambda spec. ¿Ok? Eso es correspondiente al primer tipo de variación que uno puede encontrar en las propiedades. Lógicamente, cuando uno ensaya estos dispositivos de forma individual, también va a encontrar que no todos arrojan en cuanto a resultados los mismos valores de pronto de fuerza, ya que han sufrido algunas variaciones producto de manufactura. Por otro lado, debido al envejecimiento y a la contaminación, ¿no? Al interior, recuerden que tenemos un fluido viscoso, externamente tenemos todo un sistema de estructuras metálicas, y estos materiales y estos componentes, con el paso del tiempo, tienden a cambiar sus propiedades en determinado porcentaje, dependiendo de la calidad y del fabricante. Estos porcentajes varían. Por lo tanto, la norma exige de que aparezca estas variaciones expresadas en términos de un lambda sub AE. ¿Ok? Y por último, tenemos otro lambda que tiene que ver con cómo se comporta el dispositivo después de haber sido sometido a ensayos exigentes o más exigentes que los ensayos de producción, que están relacionados con los ensayos prototipo. Entonces, los ensayos prototipo vienen a ser una batería de ensayos mucho más compleja y mucho más exigente, y en esta se ve reflejada también muchas variaciones en las propiedades que va a mostrar las curvas histéresis de los dispositivos. Estas variaciones se agrupan en un lambda denominado lambda test. Es así que al final la norma agrupa todos estos lambda en un solo conjunto, en una sola expresión matemática, para nosotros considerar como parte del diseño que nuestros dispositivos pueden cambiar de propiedades debido a estos efectos. ¿Y cómo es que nosotros determinamos cuánto va a variar
esas propiedades nominales que hemos calculado para nuestros proyectos respecto a estos factores lambda. La norma ASC tiene una expresión o dos expresiones matemáticas que las muestro a continuación. Una está relacionada con la variación máxima que pueda tener un dispositivo y otra con la variación mínima que pueda tener el mismo. ¿Okay? En cuanto a la variación máxima, lo que nos está indicando es que las propiedades que hemos calculado nosotros puede que sufran un incremento en su valor y ahí es donde entra a tallar el lambda máximo. Puede suceder también que esas propiedades sufran una disminución en cuanto a su valor y eso también va a influir a través del lambda denominado lambda mínimo. Entonces, para esos factores lambda que hemos mostrado en la lámina anterior, van a existir dos componentes, su respectiva variación máxima y su respectiva variación mínima. Por eso es que ustedes ven acá que aparece en la ecuación lambda sub AE máximo, lambda test máximo y lambda spec máximo. Los mismos lambda se repiten acá, pero esta vez con sus variaciones mínimas. Lambda sub AE mínimo, lambda sub test mínimo y lambda spec mínimo. ¿Okay? Estas ecuaciones se aplican por separado. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener que hacer dos comprobaciones. Por un lado, vamos a tener que comprobar nuestro diseño verificando que el lambda máximo sea el que participe en esta variación de propiedades. Y por otro lado, debemos probar nuestros dispositivos considerando que sufran una variación con lambdas mínimos. Entonces, de esa manera analizaríamos la respuesta que tendría la estructura frente a estos cambios. Un punto importante también a mencionar acá es que estos factores lambda tienen una condicionante para aplicar un mínimo de factor o un máximo de factor, como se quiera ver. Por ejemplo, el lambda máximo tiene que ser mayor o igual a 1.2. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el fabricante me indique cuáles son sus factores de variabilidad, ¿ok? Y nosotros apliquemos esta ecuación, si es que por algún motivo su variabilidad es pequeña, la norma, igual de forma conservadora, se está cubriendo con este factor de 1.2 y como mínimo deberíamos utilizar un lambda máximo de 1.2 justamente. Lo mismo sucede con el lambda mínimo, a pesar de que de pronto el fabricante tenga unas variaciones muy pequeñas hacia abajo. De todas maneras, la norma me dice que el lambda mínimo tiene que ser menor o igual que 0.85, ¿no? Esos son los valores, digamos, límite que uno podría utilizar para trabajar este tipo de diseños. De forma gráfica, nosotros podríamos interpretar estas variaciones en este sistema de coordenadas fuerza-velocidad, ¿ok? Aquí aparecen un sinnúmero de puntos que están determinando un ensayo o múltiples ensayos que se pudieron haber hecho a diferentes dispositivos. Cada uno de estos puntos en color plomo tienen que ver con los ensayos de determinado dispositivo. Y luego aparece una línea continua de color negro al centro que indica cuál es el valor que debería yo esperar si es que apunto a las propiedades de diseño nominal, a las propiedades teóricas a las cuales yo he diseñado el dispositivo. Como pueden apreciar, no todos los puntos coinciden con esta línea continua, sino que unos están hacia arriba, otros hacia abajo. Y esto es en razón de que alguno de ellos sufre un 10% de variación hacia abajo, un 10% de variación hacia arriba. Por acá tenemos un 15% quizá, un 20% en algunos casos. Entonces, nosotros establecemos estas gráficas justo para verificar que las propiedades se encuentren dentro del límite superior e inferior de acuerdo a la norma ASC 722, ¿no? Es así que para determinado lambda, bien podría ser esta línea que está en el lado más extremo, la línea más gruesa, discontinua, podría ser los límites sobre los cuales yo tendría que probar los dispositivos, o podría ser esta línea discontinua que está un poco más delgada en la gráfica,
que sea mi límite, ¿no? Entonces, de todas maneras, se cumple que para cualquier caso se tiene que verificar a través de esta ecuación F igual a C por B a la alfa, y de forma gráfica, esta ecuación en función a fuerza y velocidad sería la que se muestra a continuación. A continuación, mostramos cómo es que se hace el cálculo de estos factores lambda con unos valores ya establecidos y cómo estos factores lambda se insertan en la ecuación referencial F igual a C por B a la alfa. ¿Okay? Para eso nosotros vamos a considerar que tenemos un lambda sub AE máximo de 1.05, un lambda test máximo de 1.1 y un lambda spec máximo de 1.05. Claro está que estos factores nos lo proporcionan típicamente los fabricantes con una justificación fehaciente, demostrando que cumplen con que llegan a cumplir con dichos factores. Y en este caso estamos tomando unos factores de fabricantes calificados, fabricantes con mucha expertise en este tema, y vamos a utilizar estos valores como referencia. Entonces, lo que hacemos es, conocidos estos lambdas máximos, los reemplazamos en la ecuación que hemos explicado en láminas anteriores, y en este caso nosotros obtenemos un factor lambda de 1.19. Sin embargo, comparando con el factor límite de 1.2, nosotros tenemos que elegir como lambda máximo justo la condicionante que es igual a 1.2. ¿Ok? El mismo procedimiento hacemos para los lambda mínimos. Y aquí tenemos, por ejemplo, un lambda sub AE mínimo de 0.95, un lambda test mínimo de 0.90 y un lambda spec mínimo de 0.95. Repito, estos valores típicamente son los que nos proporcionan los fabricantes y tenemos que verificar obviamente que sean valores consistentes con su expertise, con su data histórica. ¿Ok? Haciendo la misma operación, pero ya con el lambda mínimo, obtenemos un lambda de 0.82. Cuando nosotros comparamos el 0.82 con el límite de 0.85, notamos que estamos por debajo del límite. Eso significa que vamos a utilizar el valor que nos está arrojando del cálculo matemático, es decir, lambda mínimo de 0.82. Tanto el lambda máximo que hemos calculado en esta lámina como el lambda mínimo afectan directamente al factor C. El resto de variables simplemente lo que va a hacer es adecuarse a los cambios que se produzcan con este factor C. ¿Cómo es que influyen estos lambda mínimo o ya el C mínimo y este lambda máximo o el C máximo en nuestro diseño? A continuación mostramos algunas de las respuestas que se ven afectadas por estos lambda. Empezando que el lambda mínimo se calcula como, o perdón, el C mínimo se calcula como el lambda mínimo multiplicado por C, y en este caso habíamos obtenido un lambda mínimo de 0.82 y lo multiplicaríamos por el C nominal que obtengamos de nuestros proyectos, de nuestros cálculos. ¿Y para qué utilizamos este C mínimo? Este C mínimo típicamente se utiliza para poder calcular las derivas de entrepiso y eventualmente calcular cuánto va a ser la carrera del pistón del dispositivo de amortiguación sísmica. Y de la misma manera, el C máximo que se calcula en función al lambda máximo multiplicado por el C teórico o nominal, que en este caso sería 1.20 por C, se utiliza principalmente para calcular la fuerza que va a tener el amortiguador y la fuerza con la que voy a diseñar también las conexiones que llegan a la estructura metálica o al amortiguador en sí. ¿Ok? De esta manera es como nosotros reemplazamos nuestro diseño teórico nominal con estos dos diseños para calcular distintas respuestas que me van a servir tanto para el diseño de la estructura en sí como para el diseño o la fabricación del dispositivo. ¿Ok? Espero que esta clase haya sido de su entendimiento y de su agrado y nos estamos viendo en una siguiente clase técnica. Muchas gracias.